momento haber observado aquellos eventos de la moda en cuanto a prendas de vestir, en los que de manera muy atractiva y cautivadora se da a conocer las creaciones de algún diseñador de élite con el propósito de colocar sus prendas en el mercado, ¿cierto? Y muy seguramente, si usted se ha dado cuenta una vez que se hace el respectivo desfile, ya casi al final del evento, hace su aparición el renombrado diseñador para recibir, por supuesto, toda la gloria, el aplauso, el reconocimiento y los elogios de los hombres, de los consumidores e incluso de sus competidores. De manera que, más allá de sus diseños, más allá de los modelos y de toda persona que trabajó para hacer posible el éxito total de ese acontecimiento, esta persona que aparece es como la estrella, ¿no? del evento. Es la figura alrededor de la cual todos los medios de comunicación y de farándula y todas las personas giran, ¿no? Y del mismo modo, creo que todos nosotros debemos admitir que de alguna forma en días pasados fuimos impactados por la atención de todos los medios de comunicación del mundo en Roma, ¿cierto? Pienso que todos pudimos presenciar estos increíbles desfiles de riqueza y vestuario y los trajes con ropas extravagantes de estos líderes religiosos, y pudimos apreciar esa elevación que supera cualquier otra cosa en el mundo. Pero, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo respondemos? Lo pregunto porque cualquier supuesto ministro, cualquier supuesto representante de Dios que exalta su propio oficio y posición a la de un sumo sacerdote, o sea que pretende ser un mediador, está pervertido en sus afirmaciones. Porque solo hay un sumo sacerdote y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera que cualquier supuesto ministro que se declare autoridad sobre la iglesia es un engañador y un mentiroso. Cualquier supuesto ministro que diga ejercer poder sobre la iglesia es un engañador y un anticristo. Cualquier ministro que se considere algo más que un simple cristiano, igual a todos los demás cristianos, se ha corrompido. Cualquier supuesto ministro que se atribuya la cabeza de la iglesia deshonra al Hijo de Dios, a quien le pertenece exclusivamente ese título. Cualquier supuesto ministro que se atribuya el nombre de Santo Padre deshonra al verdadero Padre Dios, a quien pertenece ese título. Por eso Dios o Jesús dijo: no llamen a nadie Padre. Cualquier supuesto ministro que se atribuya el título de vicario o sustituto de Cristo deshonra al Espíritu Santo, que es el que está en el mundo hoy y que verdaderamente posee ese título exclusivamente. Y cualquier cristiano profesante que trate así a un llamado pastor, a un ministro o sacerdote, como si fuera algo más que cualquier otro creyente, deshonra al Señor Jesucristo, a quien pertenece total y exclusivamente todo honor. Y como usted puede ver a través de la historia bíblica, a medida que la iglesia ha apostatado, a medida que la iglesia cae en falsas doctrinas y se vuelve más herética, ahí es cuando el Señor Jesucristo es menospreciado y los ministros son enaltecidos. Y un ejemplo perfecto de esto es el de la iglesia tradicional, pues como vemos, todo el mundo presta atención a esos religiosos, con lo cual el Señor Jesucristo es menospreciado y ellos son enaltecidos. Pero donde el Señor Jesucristo es exaltado, hermanos, allí los ministros se ven menospreciados y se pierden.
Son como estrellas que brillan en la oscuridad solo hasta que sale el sol y luego se desvanecen por completo. Pero mis amados, escuche esto. Los religiosos tradicionales no son los únicos que enaltecen a los ministros y menosprecian al Señor Jesucristo. No. Hay muchas iglesias evangélicas donde el enfoque se centra excesivamente en el ministro, en el predicador o en el pastor. Y en muchos casos, estos supuestos pastores así lo desean y así lo buscan, porque se consideran a sí mismos como los que deben llamar la atención. Pero donde hay un ministro verdadero en el Espíritu, el Señor Jesucristo será todo en todo. El Señor Jesucristo lo llenará todo. El Señor Jesucristo será el sol radiante y los ministros se verán disminuidos. De manera que las personas que se ensalzan en el ministerio carecen de gracia. ¿Y quién quiere ser un ministro sin gracia? ¿Por qué lo digo? Porque Santiago capítulo 4:6 registra que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Entonces, yo no deseo, hermanos, en mi vida ser un ministro sin gracia. Así que el camino de la humildad, el camino de exaltar al Señor Jesucristo, es el único camino que cualquier ministro fiel desearía seguir. Cualquier creyente fiel desearía seguir. Y esto es precisamente lo que vemos en el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que permítame leerles y que ustedes acompañen esta lectura en los versos 22 al 36. Juan 3, 22 al 36. Dice allí la palabra de Dios: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que escuchó, el título para este sermón es Jesús sobre todo. Jesús sobre todo. Que sale de cuando Juan el Bautista sigue hablando sobre Jesús. De manera que en esta travesía, por así decirlo, yendo de Juan el Bautista a Jesucristo, es que encontramos las razones para desarrollar un ministerio humilde. Porque en una iglesia verdaderamente santa, en la iglesia verdadera, usted ve al ministro desvaneciéndose y al Cristo siendo
exaltado. Y Juan el Bautista habla aquí precisamente de ese asunto. Por ello enfocamos este mensaje en lo que él dice en el verso 30, donde Juan el Bautista, quien es el orador, creo, a lo largo de toda esta sección manifiesta: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esa, hermanos, es la base para nuestro tema de la humildad del ministerio. Pues como escucha, aquí se trata del crecimiento de Cristo y de la disminución del ministro. Aquí se trata del desvanecimiento, del reconocimiento del predicador y de la creciente gloria del Señor Jesucristo, lo cual es un axioma, ¿verdad? Es una verdad muy importante, es un aforismo, es una máxima muy importante para el ministerio. Lo decimos porque, tomando el concepto bíblico de un gran ministro de Dios contemporáneo, esas palabras básicamente establecen la primera ley del ministerio, que es la humildad. Por lo tanto, yo debo menguar y Cristo debe crecer. Él debe ser exaltado, yo debo menguar. De hecho, si profundizamos un poco más en el lenguaje original, lo que dice es que uno, literalmente, aquel al que se refiere Juan en este pasaje, debe ser engrandecido y él, en cambio, debe menguar. Y eso es exactamente lo que debe suceder a todo el que sirve en el ministerio. Es decir, no solo para los pastores o ministros en la iglesia, sino para todos los que sirven a Dios. Esto es, para todos los creyentes en Cristo. Y en 1 Corintios, Pablo dice: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nadie. Cristo es todo. En 2 Corintios dice: somos vasos de barro, vasijas de barro, mientras que Jesucristo es la gloria de Dios resplandeciente. Y al escribir a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, Pablo solo predicó a Cristo y le dio mucha importancia a Cristo y restó importancia a sí mismo. En ese maravilloso pasaje de 2 Corintios 4, Pablo dice en el versículo 5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Y en 1 Tesalonicenses 5:12 el apóstol Pablo dice: aprecien a quienes los presiden en el Señor. Dice: ámenlos y aprecienlos, pero no los glorifiquen, no los exalten. Pues como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5, dando instrucciones a los pastores, les dice: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, la humildad es la primera ley del ministerio, de la vida cristiana. Todo ministro fiel y honorable, todo creyente fiel, da mucha importancia a Cristo y no da nada de importancia a sí mismo. Ahora, el mayor ejemplo de esto, por supuesto, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Quien en Filipenses 2, siendo eternamente igual a Dios, no lo consideró algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente. En cierto sentido, obviamente, Jesús ocultó su gloria para la gloria del Padre. Así que Jesús fue el modelo supremo de un ministro humilde. Ahora bien, todo esto se ve claramente en este pasaje de las Escrituras que se centra en Juan el Bautista. Y recuerden, Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. En Mateo 11:11, Jesús dijo que era el hombre más grande que jamás haya vivido, pues tenía el mayor llamado a ser profeta. De hecho, tenía la mayor responsabilidad, no la de profetizar sobre un futuro Mesías, sino la de señalar al Mesías que ya había llegado. Es decir, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Así que este es el hombre más grande, el hombre más privilegiado, con el ministerio más grande que haya vivido en la historia de la humanidad, quien fue empoderado, quien fue popular, quien fue influyente. Sin embargo, es de este hombre que alcanzó, incluso en el sentido redentor, la cima
absoluta de la elevación humana, es de este hombre de quien aprendemos esta gran lección de humildad. Pues esa frase célebre habla de su verdadera humildad espiritual, aunque él tenía todos los motivos para pensar más altamente de sí mismo. Aún así, hermanos, hace esa declaración para decir que Cristo debe crecer, debe ser exaltado y que él debe ser disminuido. Y en nuestro pasaje vemos en los primeros versículos el contexto donde todo comienza a centrarse en la humildad del ministro y en la exaltación de Cristo, pues sus hechos, que por cierto son o serían en la región de Samaria, nos muestran la coincidencia del ministerio de Jesús con el del Juan el Bautista, ya que durante meses Jesús hace exactamente lo mismo que Juan, ¿cierto? Así que Juan y Jesús tienen ministerios coincidentes. Juan se ha sometido a Jesús. Juan ha dejado Judea, donde estaba ministrando al este del Jordán, y se ha ido a Samaria, de modo que Juan le ha cedido el territorio de Judea al Señor Jesús. Pero los dos están llevando a cabo su ministerio simultáneamente en dos lugares diferentes. Y sabemos que esto está sucediendo, como lo dice el versículo 24, porque Juan aún no había sido encarcelado, por lo que hubo algunos meses en que sus ministerios coincidieron antes de que Juan el Bautista fuera arrestado, ¿cierto? Antes de que este hombre fuera arrestado y encarcelado, por lo que hubo algunos meses en que sus ministerios coincidieron ahí. Entonces, aquí estamos en ese periodo, en ese momento de coincidencia entre ambos, pero surge un problema, ¿verdad? Como usted pudo apreciar en este punto. Según el verso 25, surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre la purificación o el bautismo. Este era un judío relacionado con la obra bautismal del Señor Jesús que estaba llevando a cabo. Y este judío proveniente del bautismo de Jesús está conectado con los seguidores de Juan y comienzan a discutir sobre qué bautismo es más importante. Discuten de quién es el ministerio más importante. Esa es la naturaleza de la discusión que tenían. Los seguidores de Juan el Bautista esperan la prioridad de Juan y este judío sin duda les comunica la obra de Jesús, les comunica su predicación y el ministerio bautismal del Señor. Esto lleva a los discípulos de Juan a decirle que el que estaba con él al otro lado del Jordán, de quien Juan había dado testimonio, él estaba bautizando y que todos acudían a él, todos se iban donde él. Y estos son seguidores muy fieles de Juan, hermanos. Son seguidores muy fieles del Bautista. Ellos se han arrepentido bajo su predicación, han reafirmado su compromiso de obediencia a Dios y desean vivir vidas santas. Ellos quieren estar listos para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino, por supuesto. Así que le deben mucho a este gran predicador. Y entonces les molesta esta obra y ministerio que compite con el de Juan, ¿cierto? Les molesta el ministerio de aquel del que han oído hablar, les molesta la obra que Jesús está haciendo, porque Jesús ahora ha tomado posesión de su territorio en Judea. Él está ejerciendo su ministerio donde Juan lo hacía, y entonces estos hombres exageran por celos de su corazón. Exageran, ¿verdad? Y dicen al final de su declaración, verso 26, todos vienen a él y creemos que esa pudo ser la exageración de los celos, pues ellos hacen referencia a Jesús sin usar nunca su nombre. No lo llaman por el nombre. Estaban bien molestos, ¿verdad? De modo que estos son seguidores que tienen celos de Juan el Bautista y quieren provocarlo para que reconozca que esto no está bien y para que defienda su posición y su lugar. Y por cierto, este carácter humilde de Juan el Bautista nos recuerda a otro hombre humilde, nos recuerda a Moisés, quien en Números 11, si usted recuerda, fue tentado a celos por su ayudante, porque Eldad y Medad profetizaban en el campamento. Pero Moisés responde en Números 11:29, ¿tienes celos por mí
Ojalá todo el pueblo del Señor fuera predicador y que el poder del Altísimo, que el Señor pusiera el Espíritu sobre todos ellos. Ojalá. Como ve, un hombre humilde simplemente no se puede poner celoso. Este es el principio de humildad, que es la primera ley del ministerio. De ahí que la competencia en el ministerio sea algo muy feo, pues no hay lugar para ella entre la gente humilde. Por eso Moisés y Juan el Bautista responden de esa manera. Juan aquí en nuestro texto lo hace en el versículo 27 diciendo: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Y eso quiere decir, hermanos, que Juan reconoce que el ministerio no es algo que se merece, no es algo que se gana, no es algo que de lo cual se es digno, que el ministerio no es algo que se logra, sino que es un regalo del cielo. Es una misericordia, es una gracia, es algo que Dios le da a usted cuando no lo merece. Es un regalo de la gracia como cualquier otra cosa buena que Dios da a los pecadores indignos como nosotros. Y Juan entendió que él nunca fue digno de esa misericordia que se le había dado. Y luego les dice de nuevo en el versículo 28, ustedes mismos son testigos de que dije que no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces, desde que comenzaron a seguirlo, ellos supusieron que su misión nunca se trataba de él. Y por cierto, esa debe ser la actitud de todo ministro. Tener muy presente que no se trata de él, que yo no he ganado nada, que yo no he logrado nada y que nunca he obtenido algo, sino que esto que usted ve, hermano, es un don de misericordia que se me ha dado y que no se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, se trata de aquel de quien he dado testimonio, de aquel a quien señalé como el Cordero de Dios. Y créeme, estos seguidores de Juan habrían sabido del bautismo de Jesús. Ellos habrían sabido de la voz del cielo del Padre y de lo que el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y por eso Juan está perfectamente contento de cumplir su función y señalar a Cristo y decir que no se trata de él. Y luego usa una ilustración en el versículo 29 y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Aquí Jesucristo es representado como el esposo y el pueblo como su esposa. Y dice, el amigo del esposo está a su lado y le oye. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que él hace lo que el esposo necesita que haga. Si usted es el amigo, bueno, o el padrino del esposo, como es llamado en estos días, ¿no? Usted hace lo que el esposo necesita que haga. Y en aquellos días el compromiso para el matrimonio era un evento largo y prolongado, tal vez 6 meses o un año de preparación para eso. Y usted como amigo se ponía al lado del esposo y cumplía su mandato durante ese tiempo para hacer todos los preparativos necesarios para la boda. Y ese es igualmente su trabajo como ministro y como creyente. Como ministro usted se regocija enormemente por la voz del Señor. Y usted también, hermano. Y todo lo que el Señor le dice que haga, usted está ansioso por hacerlo. Finalmente, cuando el esposo aparece y la esposa llega y todo está listo para que suceda, su alegría se hace completa. Y entonces Juan puede decir, mi gozo está cumplido. De manera que aquí el mayor profeta se está deslizando hacia el anonimato, mientras el esposo Jesucristo aparece ante todos para ser exaltado y para que Él crezca. Entonces, si vamos a tener un ministerio humilde, si vamos a ser realmente creyentes verdaderos, o sea, humildes, necesitamos disminuir nosotros, porque es necesario que Jesús crezca. Él debe crecer. Ahora, con esto en mente, quiero entregarles las razones por las que Jesucristo debe ser el centro del ministerio y no el ministro. Pues a partir de aquí
tenemos un conjunto de versículos muy importantes, hermanos, que se centran en la preeminencia de Cristo y que nos dicen por qué es preeminente. Así que los versículos 31 al 36 contienen una cristología completa y rica. Ahí la doctrina de Cristo se revela en términos muy profundos. Y Juan el Bautista da 5 razones, 5 prioridades, 5 rasgos distintivos que establecen la supremacía de Jesucristo y por las que Jesucristo debe ser el centro del ministerio y no el ministro. Y antes de ir con la primera, debo aclararles que los comentaristas bíblicos aún no se ponen de acuerdo con los comentaristas bíblicos todavía acerca de si es Juan el Bautista quien continúa hablando en estos versículos o si estos constituyen un comentario editorial del apóstol Juan. Pero hermanos, como vemos en el texto, aquí nos indica una ruptura en el pensamiento o en la continuidad. Entonces, es mejor ver estos versos como la continuación de las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Y la primera razón para desarrollar un ministerio humilde es que Jesucristo tiene un origen celestial. Verso 31. Jesucristo tiene un origen celestial. Hermanos, aquí pienso y creo que estamos plenamente convencidos de que el poder para proclamar a Cristo proviene de las Escrituras y que no se trata de la astucia del predicador, no, que no se trata de dar buenas ilustraciones aquí, no, y que no se trata de despertar emociones en la gente, no, sino que el poder para convencer a la gente de la identidad de Cristo proviene de las Escrituras. Y como usted sabe, todo el evangelio de Juan el apóstol se escribió para llevar a las personas ¿qué? A creer en Jesús como el Cristo y que al creer tengan vida en su nombre. Y aquí no es diferente, solo que aquí el testimonio no es de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista registrado por él. De ahí que Juan el Bautista continúa su testimonio a sus discípulos que han regresado y afirma la preeminencia de Cristo. Lo hace, como usted pudo ver, desentendiéndose de sí mismo y exaltando al Señor Jesús. Y la principal razón para exaltar a Cristo es que tiene un origen celestial. El Nuevo Testamento, por cierto, lo establece desde el principio. Usted empieza el libro de Mateo, ¿cierto? Y apenas termina el primer capítulo, usted recibe una palabra del cielo ya, ¿cierto? Pues usted tiene ahí un sueño y un ángel que habla. Usted tiene a José, hijo de David, a quien el ángel le dice, no temas recibir a María como tu esposa, porque el hijo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Así, hermanos, el origen divino de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, se indica claramente en Mateo 1 y en el relato de Lucas 1. Ocurre lo mismo. Un ángel aparece e identifica al niño diciendo, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Luego el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño será llamado Hijo de Dios. Como ve, Jesús tiene un origen celestial. Y el versículo 31 de nuestro texto dice, el que viene de arriba es sobre todo. Por eso Jesús es superior a todo. Pues lo que es de la tierra es simplemente ¿qué? Terrenal. Así que el que viene del cielo está por encima de todos. Y esa es solo una persona, ¿verdad? Las personas humanas son solo una persona. Todos los demás son de la tierra. Después de Jesús no hay nada. Solo Jesús viene del cielo. Solo hay una persona que es del cielo y es el Señor Jesucristo. En otras palabras, Juan el Bautista, el hombre más grande que ha vivido, dice que todos nosotros
hablando desde un punto de vista humano, todos somos de la tierra y toda persona cae en esa categoría, y ahí es donde radica nuestra limitación. Como somos de la tierra, somos limitados. Ahí radica el verdadero propósito y la razón de nuestra humildad. Por otro lado, dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Lo dice al principio y al final de ese versículo. Entonces, Juan era muy humano. Mire, tan humano era como lo era su testimonio fuerte de Cristo a sus seguidores que intentaron provocarlo a celos. Pero él afirma que no es el Mesías. Él sabe quién es el Mesías. No obstante, cuando estaba encarcelado Juan y él languidecía en la prisión, sabiendo muy probablemente que perdería la vida, envía a sus discípulos a Jesús para que le pregunten, ¿cierto? ¿Eres tú el esperado o esperamos a otro? Entonces, el hombre que afirmó a Cristo una y otra vez, que estuvo allí en su bautismo, que vio descender el Espíritu Santo, que escuchó la voz del cielo, que da este firme testimonio, el mismo hombre que nos da esta cristología aquí, está preguntando sobre Cristo. Eso realmente habla de su terrenalidad, ¿cierto? Eso habla de su humanidad. Si usted comprende, hermano, Juan es humano y está pereciendo en la cárcel, y lo que él esperaba que sucediera no está sucediendo. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la demostración de poder? ¿Dónde está el derrocamiento de los romanos y el cumplimiento de las promesas de David? ¿Dónde? Pero no está sucediendo eso. Entonces creo que este es un testimonio, como le digo, de la terrenalidad de Juan. Incluso los mejores hombres, los más grandes profetas, viven con elementos de su caída que se manifiestan en dudas. Así que no se preocupe si las tiene. Pero Jesús, o más bien, no se preocupe, no, sino que no se alarme más allá de lo debido, pero sí trabaje para erradicar esas dudas. Amén. Entonces, Jesús es de una naturaleza completamente diferente porque tiene un origen completamente diferente. Él no tuvo padre humano, él fue concebido por el Espíritu Santo, y Jesús entonces, es una persona divina que pasó a un cuerpo humano. Él tiene un origen celestial, él es de arriba. Entonces esto es razón más que suficiente para que nosotros nos humillemos ante él, nos sometamos a él y le sirvamos humildemente. De manera que el origen celestial del Señor Jesucristo se convierte en una parte muy importante del testimonio de Jesús, pues Juan comprende el origen divino de Jesucristo. Juan comprende que Jesús es el Hijo increado de Dios, que tomó forma humana en un cuerpo humano en su encarnación, y como tal es sobre todo. Jesucristo es soberano sobre el universo en general y sobre el mundo de los hombres en particular. Por eso Juan el Bautista, en contraste, se declaró terrenal, uno que habla cosas terrenales. Aunque la predicación de Juan era audaz, era poderosa y persuasiva, él era un hombre enviado de Dios. En contraste, Jesús era ¿quién? Era el Dios encarnado. Así que debido al origen celestial de Jesús, él tenía que crecer mientras Juan tenía que menguar. Y ese es el primer punto en la cristología de Juan, que establece la superioridad de Cristo, lo cual es fundamental para que nosotros desarrollemos un ministerio humilde, pues el saber que Jesucristo no es simplemente humano, sino que es divino, eso debe llevarnos a que él sea el centro de todo. Pero Juan tiene un segundo punto en su cristología, una segunda razón para desarrollar un ministerio humilde, y es que Jesucristo sabe la verdad de primera mano. Versículo 32. Jesucristo sabe la verdad de primera mano. Si Jesús vino del cielo, él vio y oyó cosas que nosotros no. Es decir, el segundo punto sobre el Señor Jesucristo es que él sabe todo por experiencia divina directa. Ahora, sabemos que él lo sabe todo porque el capítulo 2, versos 23 al 25 lo dice. Incluso dice que él conoce los pensamientos de cada ser humano, y esto es omnisciencia. Así que Jesús es el único hombre que nunca necesitó recibir información de nadie.
Por eso Jesús no necesitó ser educado. ¿Sí sabía eso? Jesús no necesitó ser educado por otras personas, porque no había necesidad de eso. De manera que él creció en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y en favor con los hombres, porque hubo un despertar a su conocimiento divino a medida que crecía legítimamente como un bebé y como un niño. Y no era que, como algunos pensarán, que era un niño de 1 año y que entonces era capaz de recitar teología profunda. No, no, señor. Sino que él fue conformado al desarrollo de un ser humano y para cuando tenía 12 años, obviamente él alcanzó el punto con un sentido adulto completo de su misión, lo que significa que su conocimiento era completo a partir de allí. Aquí podríamos preguntar, ¿eligió Jesús usar todo ese conocimiento? No, él no lo hizo. Él restringió el uso independiente de su propia omnisciencia en su humillación. Es por eso que pudo decir cosas como, no sé el día ni la hora en que regrese para establecer el reino. Como ve, él mismo impuso límites a su omnisciencia, pues él podía limitarla, pero nadie podía añadir a su conocimiento, ¿no? Él podía limitar su desarrollo debido al plan de Dios, pero ninguna información estaba fuera de esa plena omnisciencia. Y esto, hermanos, lo distingue de nosotros, ¿verdad? Pues nosotros, todo lo que sabemos, alguien tiene que enseñárnoslo, ¿cierto? Alguien tiene que enseñárnoslo. Y la información del cielo necesitamos que nos la dé alguien del cielo. Dios habló en el pasado por el Espíritu Santo a través de los profetas y luego habló por medio de su Hijo. Por eso Jesús vino, porque o Dios nos habla a través de los profetas y de los escritores de las Sagradas Escrituras o nos habla a través de su Hijo. Pero Él tiene que hablarnos porque desconocemos las cosas celestiales. En el capítulo 3:11, Jesús dice, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Así que este es un conocimiento de primera mano, el de Jesús. De manera que si nos referimos al Señor Jesucristo, todo comienza con la comprensión de su origen celestial y luego avanza hacia la comprensión de que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Él sabe todo lo que se puede saber y lo sabe por experiencia propia, no porque haya adquirido ese conocimiento o se lo hayan enseñado. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 26, Jesús dice, tengo muchas cosas que decir y juzgar acerca de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le oí, esto le hablo al mundo. En otras palabras, Jesús dice que su conocimiento es el conocimiento que pertenece a Dios y que es un conocimiento que comparten. En el versículo 38 Jesús dice, hablo lo que he visto con mi Padre. En otras palabras, la identificación común de estos dos miembros de la Trinidad eternamente abarca su omnisciencia. Entonces, por ser de origen celestial, posee todo el conocimiento celestial. Y ningún predicador puede afirmar nada de eso. Ningún ministro puede decir algo así. Pues a nosotros nos cuesta muchísimo, hermanos. A nosotros nos cuesta. En el mejor de los casos, nos cuesta mucho comprender las cosas celestiales y expresarlas. Y apenas estamos arañando la superficie. Así que en primer lugar, Juan afirma la superioridad de Cristo porque es de origen divino y en segundo lugar porque es omnisciente y sabe lo que Dios sabe y lo ha sabido por toda la eternidad. La tercera razón para desarrollar un ministerio humilde es que Jesucristo habla en armonía con el Padre. Verso 33. Amados, este es un aspecto muy importante de su cristología porque quien afirma a Cristo, afirma que Dios es veraz. De modo que la veracidad de Dios está ligada a la afirmación de Cristo. Aunque la mayoría de las personas rechaza el mensaje de Jesús. No todo el mundo lo hace, ¿cierto? Hay quienes aceptan su testimonio y creen en él para vida eterna. Hay quienes reciben el testimonio de Cristo, atestiguan de este modo que Dios es veraz cuando habla por medio de su Hijo. Y Dios es veraz porque es un Dios que no puede mentir. Él es la verdad personificada. Y a diferencia de los maestros humanos,
cuyas palabras a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía con el Padre. En otras palabras, el testimonio del Señor Jesucristo siempre está de acuerdo con Dios. Por eso están engañados quienes profesan creer en Dios, pero rechazan al Señor Jesucristo. Están engañados aquellos que profesan creer en Dios, pero no creen en su evangelio. Pues Jesús es uno con el Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y si es así, entonces deben creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios envió un ángel y dijo que este niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Deben creer en Jesucristo porque Dios envió un ángel que dijo, este es el Hijo de Dios. Deben creer porque Dios dijo en su bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Deben creer en Él porque Dios dijo en la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios mintió. ¿Entiende? Dios mintió. Así que no venga con una declaración condescendiente como, bueno, yo creo en Dios, creo en el verdadero Dios, es solo que no creo en Cristo. Usted no puede hacer eso. Si usted rechaza a Cristo y rechaza su mensaje, usted afirma que Dios es mentiroso. Por el contrario, quien recibe el testimonio de Cristo confirma que Dios es veraz. Usted no puede decir que Dios es veraz y rechazar a Cristo. No puede hacerlo. Mire, el pueblo judío, ¿cierto? El pueblo judío, porque son apóstatas. Bueno, le voy a explicar. El pueblo judío dice creer en el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? El pueblo judío dice que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos dicen creer en Él. Ellos afirman que ese es su Dios y que ese es el Dios verdadero. Pero al rechazar al Señor Jesucristo, están haciendo a su Dios mentiroso, porque Él fue quien reveló cada profecía dirigida y cumplida en la primera venida del Señor Jesucristo. Porque es el Dios del Antiguo Testamento, hermanos, quien habla de la descendencia de una mujer en Génesis 3. Es el Dios del Antiguo Testamento quien habló de alguien que sería crucificado, traspasado y herido por las transgresiones de su pueblo. Así que no se puede rechazar a Cristo y decir que Dios dice la verdad. No. Pues usted hace mentiroso a Dios y rechaza lo que dijo de Cristo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Eso es inevitable. Usted no tiene derecho a decir que cree en Dios y que cree que Dios es verdadero y luego rechazar al Señor Jesucristo. Usted no puede hacer eso, porque si Jesucristo no es quien dijo Dios que era, estamos en serios problemas, porque la promesa más grande que Dios jamás hizo, que Jehová jamás hizo, la promesa más grande que Jehová jamás hizo, la identificación más clara de la que jamás habló Jehová, fue decir que Jesucristo es su Hijo y por lo tanto que es Dios. De manera que usted no puede rechazar a Cristo y afirmar que Dios es verdadero. Si Dios es verdadero, entonces todo lo que dijo acerca del Señor Jesucristo es verdadero. Por tanto, rechazar a Jesús es rechazar a Dios, y llamarlo mentiroso es llamar mentiroso a Dios, pues están conectados. Si usted dice que Jesús es mentiroso, Dios es mentiroso, porque lo que Él dice viene de Dios. Por eso es que los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento siempre se refieren a Dios como ¿qué? Como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que Él es Dios, que el Dios, perdón, en el que creemos, es el Dios que es uno con el Señor Jesucristo. Amén. Y no se pueden separar, porque sería terminar con algo más que una blasfemia al llamar a Dios mentiroso. Y no hay nada más horrendo y espantoso que esa clase de blasfemia. Así que esto es esencial para comprender la identidad de Jesucristo y poder desarrollar un ministerio humilde. Rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre y es morir eternamente. Una cuarta razón que encontramos en este relato
es que Jesucristo posee plena presencia del Espíritu Santo. Verso 34. Él posee plena presencia del Espíritu Santo. Que hay un cuarto principio en la cristología del Bautista que se refiere nuevamente a sus relaciones trinitarias. Entonces, ¿por qué exaltamos a Cristo? ¿Por qué desarrollar un ministerio humilde? Bueno, porque tiene un origen celestial y nosotros tenemos uno terrenal. Porque Él sabe la verdad de primera mano gracias a su omnisciencia eterna y nosotros tenemos que aprender y nuestra comprensión es limitada. Lo exaltamos porque Él habla en armonía con el Padre, porque Él es a quien el Padre prometió y a quien el Padre afirmó. Y para estar de acuerdo con Dios Padre, debemos aceptar al Señor Jesucristo como el que Él es, Dios en carne humana. Y luego lo exaltamos porque Él posee plena presencia del Espíritu Santo. Hermanos, uno de los ministerios del Espíritu, por supuesto, fue traer las palabras del Padre a través del Hijo. De modo que todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue obra del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 12, cuando lo llamaron satánico, los judíos dijeron que el Señor hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Y el Señor Jesús no dijo que ellos habían blasfemado contra Él, ¿cierto? Sino que habían blasfemado ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque parte de su encarnación fue hacerse humano. Parte de su encarnación fue restringir el uso independiente de sus atributos. Parte de su encarnación fue someter su voluntad a la obra del Espíritu Santo en su humillación. Y aunque de Juan el Bautista se dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no lo fue a este grado, hermanos, nunca, porque Él, es decir, Cristo, el Espíritu, le fue dado sin medida. ¿Qué significa eso? Inmensurablemente. ¿Qué significa? Infinitamente. Al nivel de su infinita deidad le fue dado el Espíritu. Así que lo que tenemos en Jesucristo es a Dios Hijo, quien es igual a Dios Padre en su plenitud e igual a Dios el Espíritu Santo en su plenitud. No son la misma persona, no, Señor, son igual en su plenitud. Y decir que sin medida, es decir, sin límite, sin frontera, no hay límites. Y a pesar de que simbólicamente existe la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Como paloma sobre el Señor Jesús, eso es solo una demostración externa de lo que fue una unión interna y eterna y permanente en la Trinidad. De hecho, en Colosenses 2:9 dice así, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, el Señor Jesucristo es Hijo, Padre y Espíritu Santo, todo en uno. Así que le pregunto, ¿por qué exaltaría usted al ministro? ¿Por qué se exaltaría usted mismo como creyente? A ver, ¿por qué? Pues Juan tiene una medida del Espíritu Santo. Juan recibe información, pero Juan es un hombre terrenal incomparable con aquel que viene del cielo, que lo sabe todo, que da testimonio perfecto de la veracidad de Dios y que posee el Espíritu en plenitud infinita. Finalmente, encontramos en este incidente otra razón para nuestro ministerio humilde, y es que Jesucristo recibió toda la autoridad del Padre, verso 35. Hay un último punto que Juan plantea y que establece la superioridad del Señor Jesucristo, y es que Él ha recibido toda la autoridad del Padre. Esto es que Juan comprende que toda la redención, que toda la creación del mundo material y del mundo inmaterial, que el plan de redención y la creación de un universo en el que puede redimir a la humanidad y darle una esposa a su hijo, es decir, darle un regalo de amor, todo eso gira en torno al amor del Padre al Hijo. De manera que este último punto declara explícitamente lo que los primeros 4 implican, ya que por causa del amor del Padre por el Hijo,
Dios le ha entregado autoridad suprema al Señor Jesús sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Juan comprende plenamente el plan de Dios para crear y luego regenerar los cielos, la tierra, a los pecadores caídos y reunir todo eso y dárselo como expresión de su amor a su Hijo. Esa es una verdad asombrosa. Si no lo había escuchado, es una verdad asombrosa. Y en Efesios 1:20 en adelante hay un lenguaje pleno de esto. Usted puede leerlo allá para decir que la relación de amor eterno de Dios con su Hijo da como resultado que Dios le dé a su Hijo toda su creación en su forma final. O sea, los nuevos cielos, la nueva tierra, la humanidad redimida al Hijo. Juan entiende esto. Y esto es cristología completa. Y por eso cierra con una invitación en el versículo 36 al decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida. Por cierto, ¿por qué cree usted que en este verso pasa de Juan de decir creer a obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué creer? ¿Por qué obedecer? Porque creer en el Hijo es un mandato, hermanos. Creer en Jesucristo es un mandato. El Evangelio es un mandato. El Evangelio no es una sugerencia. Y el que cree en el Hijo ha obedecido el mandato. El que no cree en el Hijo ha desobedecido el mandato. Y el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces usted elige si tiene vida eterna o si recibe ira eterna. Usted elige si entra al cielo eterno o al infierno eterno. De modo que Juan termina siendo un predicador del Evangelio. Porque esas son las últimas palabras que salieron de los labios de Juan el Bautista, bueno, que están registradas en las Sagradas Escrituras. Ese fue su último mensaje, porque la voz del que clama en el desierto se silencia. Pues no mucho tiempo después de esto, llegó el triste final de Juan, cuando el rey Herodes mandó decapitar a Juan en la cárcel. Así la estrella resplandeciente desapareció y la voz se apagó. Y es muy triste, ¿verdad? Pues fue un final patético y horrible para el hombre más grande de la historia. Sin embargo, Juan murió satisfecho, hermanos, y su gozo se vio colmado. ¿Por qué? Porque él había menguado y Cristo había crecido. Él fue un fiel predicador de Cristo, un fiel predicador del Evangelio y un modelo de la primera ley del ministerio, la ley de la humildad. Entonces, hermanos, si queremos que la iglesia sea el cuerpo vivo de Cristo, debemos incorporar en nosotros motivos correctos e inculcar actitudes y convicciones correctas. Y debemos hacerlo enseñando de manera fiel la palabra de Dios. Debemos producir actitudes de corazón correctas, como una fe fuerte, como un compromiso con la obediencia, pero además, como vimos en este día, aquí hay otra actitud del corazón, aquí hay otra convicción, aquí hay otra motivación que es esencial si nuestra iglesia va a ser el cuerpo vivo de Cristo. Y esta es la actitud de la humildad de todos y cada uno de nosotros. Porque fuera de la fe y la obediencia como una categoría general, probablemente no hay una virtud espiritual más importante que este asunto de la humildad. Y como dice Santiago capítulo 4, la gracia salvadora es para los humildes. Y esa humildad es demostrada al someternos y acercarnos a Dios, al darle la espalda al diablo,
al confesar nuestro pecado, clamando porque sea limpiado, con una actitud de lloro y de duelo. Y en esa humildad, el Señor lo va a levantar a usted. Y así es como todo comienza. Pues usted ahora usted ahora, hay muchos por ahí, no en esta iglesia, por supuesto, pero hay muchos por ahí que se creen, ¿no? Como creyentes miran a los demás así por encima del hombro, ¿no? Usted ahora no es más digno de salvación de lo que usted fue cuando vino a Jesús. Usted ahora no es más digno. Usted ahora no es más digno de la bondad de Dios en Cristo que cuando usted vino a Él. Porque usted todavía es un pecador. Y todavía la gracia de Dios es lo que lo sostiene a usted. Entonces, no hay lugar para la soberbia en su vida. No hay lugar. Sea cual sea la bondad, hermano. Sea cuales sean las características buenas, nobles, piadosas, que puedan existir en su vida. Esas características son la obra de Dios, del Señor y no de usted. Y el Señor quiere hacer esto, hacernos humildes. Y era lo que necesite hacer para humillarnos. Oiga bien, persona soberbia, Dios va a hacer lo que necesite hacer para humillarnos. Dios va a usar hasta los demonios si es necesario para humillar a los suyos. Esa es la razón por la que es muy torpe, ¿cierto? Ver gente por ahí que está por todos lados persiguiendo a los demonios y reprendiéndolos y tratando de controlarlos. Es torpe eso. Pues tal vez sean los que Dios está usando para hacer su obra en usted. Porque Dios va a llegar al extremo que sea necesario para humillar a los suyos. Incluso si eso significa problemas en la iglesia, como los hubo en Corinto. Y hay ocasiones que Dios inclusive va a permitir que una iglesia sea destrozada. Si hay soberbia allí. Va a permitir el asesinato de la virtud de un hombre si esto lo humilla. Así de importante es la humildad. Es importante porque al ser humillados, hermanos, aprendemos a abrazar la adversidad. Aprendemos a abrazar la adversidad. Entonces, si usted está siendo acusado de manera falsa, si usted está siendo calumniado, si usted está siendo representado de manera equivocada, abrácelo. Examine su corazón. Deje que el trabajo de humillación se lleve a cabo y esté contento. Porque como el Señor le dijo a Pablo, es en la debilidad de usted que la fortaleza de Dios se perfecciona, ¿cierto? Y Él quiere que usted sea humilde. Y como le he estado diciendo, Él va a llegar al extremo que sea necesario. Porque si usted hace memoria, usted entró humilde. Entonces no tiene razón para ser soberbio ahora. En absoluto. Pues usted todavía es indigno. Solo que ahora usted simplemente ha sido cubierto con la justicia de Cristo. Porque Él pagó el castigo por sus pecados, si lo recuerda. Y cuando Dios trae esas cosas a su vida que lo humillan a usted, que lo bajan, que lo quebrantan y que despedazan su confianza en sí mismo,
Es para hacerle ver que usted no puede solo arreglar o corregir sus asuntos. Usted no lo puede hacer solo. Entonces es cuando usted debe saber que probablemente todo eso es para humillarlo y usted debe enfrentarlo de la manera correcta, porque eso lo va a hacer a usted más útil. Entonces, cuando el ministerio de la iglesia está haciendo lo que Dios quiere que se haga, cuando se está llevando a cabo un trabajo de corazón por medio de la palabra de Dios para inculcar fe, inculcar obediencia y traer humildad, ese es el trabajo de la verdadera iglesia, que no puede ser de ninguna manera superficial, sino que debe ser simplemente lo opuesto a eso. Así que la meta de la iglesia no es simplemente, hermanos, que usted venga aquí y darle una experiencia agradable. No, eso no es la meta de la iglesia, sino que la meta del ministerio de la iglesia es llevarlo a usted a ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,